Un saludo desde la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. En el espacio de hoy, Sin Distancias, os ofrece dos temas. El primero relacionado con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Aquí trataremos de tecnologías de codificación de vídeo para servicios streaming. Y el segundo espacio, relacionado con el Departamento de Trabajo Social, nos acerca al mercado de trabajo y los jóvenes, una situación social grave en nuestra sociedad que hay que afrontar desde distintos ámbitos. Comenzamos. Para saber de lo que hablamos, conviene escuchar a los especialistas. Si hablamos de codificación de vídeo, compresión de vídeo, calidad, de resolución, de servicios de streaming, en fin, conviene fijar conceptos y prestar atención a estos dos expertos que hablan en animada conversación. Pablo Ruiz Pérez, director del Departamento de Comunicación y Control de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, y Damián Ruiz, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Hoy nos visita Damián Ruiz Coll, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente investigador en el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, ITIM, de la Universidad Politécnica de Valencia. También desarrolla su actividad investigadora desde el año 2009 dentro del ámbito universitario, pero previamente trabajó 15 años como ingeniero en Radio Televisión Española. Y siempre toda su actividad profesional ligada a temas de vídeo, codificación de vídeo. Dentro de este área participa además en varios organismos internacionales dedicados precisamente a la estandarización de técnicas de codificación de vídeo. Bueno, buenos días, Damián. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, pues como cada vez recibimos más contenido visual por la red, especialmente en dispositivos móviles, y cada vez este contenido tiene más calidad, es por tanto muy importante saber, conocer, tener idea de la forma en la que se codifica toda esta información, fundamentalmente pues para mejorar el compromiso siempre existente entre la calidad, resolución, número de fotogramas por segundo, el ancho de banda necesario en la red para transmitir ese contenido visual. Y precisamente pues para que nos hable de estos temas, pues hoy hemos invitado a Damián. Aprovechándonos además una vez más de su disponibilidad, ya que también le tuvimos como ponente en las jornadas técnicas del máster en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos, donde en ese caso pues, nos habló también de temas relacionados con lo que vamos a hablar hoy. En concreto, su ponencia fue Tecnologías de codificación de vídeo para servicios streaming. Por cierto, la ponencia está disponible para cualquier que quiera escucharla en canal.uned.es. Si quieres, Damián, pues para introducirnos un poco en el tema de la codificación, de la codificación, de la compresión de vídeo. Si quieres, pues coméntanos un poco en qué consiste la codificación de vídeo, en qué consiste un poco la compresión de vídeo, la necesidad que tenemos de comprimir la información de vídeo, etcétera, etcétera. Habría que empezar por distinguir un poco entre lo que es el vídeo y lo que es una imagen estática, lo que es un fotograma o una fotografía, ¿no? Muchas veces estos dos conceptos se funden o se entremezclan. Realmente una secuencia de vídeo son muchos fotogramas de modo consecutivo y eso tiene sus implicaciones. Si un simple fotograma, pues estamos hablando de una imagen bidimensional con una resolución espacial, horizontal y vertical, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿cuántos píxeles tiene esta imagen, esta cámara de fotos? Bueno, pues eso lo tenemos que multiplicar por el número de frames que en cada segundo estamos reproduciendo, estamos capturando y visualizando. Con lo cual el volumen de información es n veces superior a lo que es una fotografía, un fotograma. ¿Cuánto? Bueno, pues si, por poner unas cifras que todo el mundo pueda entender, el actual TDT, la actual televisión o incluso un canal de YouTube, de streaming, la resolución con la que se ve un fotograma suele estar en torno a los 700 píxeles por 400 o 500 líneas, ¿no? Esos son varios cientos de megabits por segundo si esa información no se comprimiera. Si nosotros cogiéramos esa señal de vídeo digital y le intentáramos transmitir a un usuario. Claro, ninguno en nuestra casa, ni el 4G, ni la fibra óptica nos permitiría poder consumir ese tipo de servicios o contenidos, con lo cual esta necesidad surgió no ahora, sino hace más de 30 o 40 años, cuando se comenzaron a
a diseñar y a estandarizar las primeras normas de compresión de vídeo, ¿no? Tenemos que reducir ese volumen de información para poderlo transmitir por un canal con un ancho de banda reducido hasta un usuario final. Entonces, ¿y esa compresión entonces en qué consiste? Pues ¿Cómo comprimimos? ¿Hay pérdidas de calidad? ¿No hay pérdida de calidad? Habría que diferenciar dos tipos de compresión. La que es sin pérdidas, lo que se llama sin pérdidas matemáticas, de tal manera que al final cuando yo recibo la señal y la decodifico, vuelve a ser exactamente la misma píxel a píxel con la imagen original. Esas pérdidas matemáticas o estadísticas que se llaman... En ningún formato te permitiría comprimir una imagen natural, una imagen capturada con una cámara de vídeo, más de 4:1. Entonces seguimos hablando de un volumen de información muy, muy elevado, de 50 megabits, por ejemplo. Por tanto, tenemos que ir, lo que es práctico, la compresión con pérdidas. Eso es, lo que se llama compresión con pérdidas perceptuales, con pérdidas matemáticas, pero sin pérdidas perceptuales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a eliminar información real, o sea, cuando yo la vuelvo a decodificar no coincide con la original, pero visualmente, perceptualmente, la intención es que el usuario no perciba ninguna diferencia. Claro, esto en muchas ocasiones, sobre todo por streaming, pues vemos que no es posible porque por los problemas de tráfico y congestión, al final a veces se reduce tanto el ancho de banda que la calidad que percibimos sí que llegamos a visualizar ciertas distorsiones, ¿no? Como pueden ser los pequeños bloques de la imagen, que ahora es lo que vamos a contar. ¿Cómo conseguimos reducir esa imagen de vídeo? Pues lo primero que hacemos es romper lo que es el fotograma o el frame de vídeo, que puede ser el equivalente a una foto, en áreas de la imagen pequeñas, en bloques. Dependiendo del estándar, se empezó con bloques de 8x8, con MPEG-1 y MPEG-2, incluso estándares que se utilizaban para videoconferencia muy antiguos, H261 y H263, que ya empezamos con la terminología. Sí, bueno, es que en este ámbito hay que diferenciar muy bien lo que es algo estándar, que es algo que nos asegura que cualquier receptor, cualquier reproductor software va a reproducirlo sin problemas, y hay que diferenciar lo que son normas o formatos propietarios, que los hay, sobre todo en Internet, ¿no? En formatos donde no es un mercado tan homogéneo, horizontal como es la televisión. Entonces, pero vamos a volver entonces a lo que nos estabas contando, en qué consiste la compresión, de qué se aprovecha. Yo supongo que es de lo defectuosos que son nuestros sensores, ¿no? A la hora de... Sí, nuestro sensor que son los ojos, ¿no? La retina de nuestros ojos y nuestro sistema de percepción, de interpretación visual de esa información. Pues lo que nos basamos es en la redundancia. Bueno, hay dos tipos de redundancia en la imagen, la espacial y la temporal, ¿no? La información de vídeo se parece, si cogemos un píxel y sus píxeles vecinos, se parecen mucho unos a otros. Entonces nosotros podemos buscar una técnica que la que se ha encontrado ser no óptima, es subóptima, es realizar una transformada, una cosa matemática que es multiplicar esa zona de la imagen por una matriz, ¿no? Y convertirla, esa información espacial, en una información frecuencial. ¿Qué pasa? Que en ese otro dominio frecuencial nosotros podemos quitar componentes ya conociendo bien cómo funciona nuestro sistema de percepción visual. Por ejemplo, sabemos que zonas con mucha textura, como puede ser el césped de un campo de fútbol o puede ser una zona de la imagen, el pelo de las personas, podemos quitar esas componentes frecuenciales porque el ojo no lo va a apreciar. Cuando hay tanto, entre comillas, textura, detalle, si quitamos esas altas frecuencias, el ojo no lo nota. Entonces, lo que hace el codificador, una vez que ha cogido ese bloque pequeño de 8x8 o hasta 64x64, que el nuevo estándar que acabaremos hablando de él, el HVC, hace, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es tirar. Esa información ya no se transmite, el usuario nunca la va a recibir. Lo que pasa que perceptualmente queda enmascarada, ¿vale? Cuando se vuelve a convertir a un bloque de píxeles, es la terminología que utilizamos. Visualmente, si estamos a una distancia determinada, si lo ha hecho bien el codificador, no tenemos por qué percibir que esa información ha desaparecido, ¿no? Entonces, la primera compresión que se hace es transformar un grupo de bloques, un bloque cuadrado siempre, en el dominio frecuencial y tirar sobre todo las altas frecuencias, lo que se llama cuantificar la imagen. Uh-huh. Ese es en el dominio espacial, es lo que se aplica, es la misma técnica que se aplica a los formatos de codificación de imágenes, el famoso JPEG,
que convive con nosotros desde hace más de 30 años y todavía le quedan unos cuantos más, ¿no? Sí, pero luego además a la hora de comprimir, como tenemos una secuencia de fotogramas, pues almacenar información de cómo cambia un fotograma a otro, en vez de ir almacenando todos, simplemente ir almacenando los cambios que hay de un fotograma al siguiente, por ejemplo, ¿no? Pues eso es la segunda clave, mucho más eficiente que esta primera, que es la básica, que es decir, bueno, yo tengo un fotograma independiente y yo puedo codificarlo con esta técnica de transformada espacial, que la famosa, si a alguien le suena, la DCT, ¿no? Bueno, una transformada discreta de coseno, unas cosas que parecen muy extrañas, después es bastante más sencillo, es un cambio de bases a nivel matemático muy sencilla. Tiene detrás es una herramienta matemática bastante potente. Muy potente, efectivamente, la conocéis muy bien porque se aplica en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues la siguiente dimensión, como estábamos diciendo, el vídeo se diferencia de una fotografía de que tiene una tercera dimensión, que es el tiempo, un eje temporal, ¿vale? Ese eje Z, lo que vamos a hacer es que vuelve a haber una alta correlación o similitud entre los píxeles situados en un determinado punto de la imagen y en el siguiente fotograma. Entre un fotograma y otro, para hacernos una idea, en televisión hay 20 milisegundos. Entonces, en 20 milisegundos el contenido ha cambiado muy poco, a no ser que estemos grabando una carrera de motos o de coches, ¿verdad?, donde el contenido estemos moviendo la cámara muy rápidamente. Aún así, aun si es un objeto que se mueve rápidamente o estamos moviendo la cámara, nosotros podemos ir a buscar para cada uno de los píxeles de la imagen qué píxel en otro fotograma posterior o incluso anterior es muy parecido, porque si son altamente parecidos, si tienen una fuerte correlación, yo puedo hacer una cosa muy básica, que es generar lo que se llama la información de diferencia, es restarlos, y esa resta suele darme un valor muy pequeñito, próximo a cero, eso es lo que estoy buscando. Bueno, lo que se hace en vídeo no es hacerlo píxel a píxel, sino, de nuevo, este trozo de la imagen que hemos roto en bloques cuadrados, vamos a ir a buscar en fotogramas anteriores o posteriores cuál se parece más con el bloque que estoy codificando en un momento determinado, ¿no?, con el fotograma. Es lo que se llaman técnicas de estimación y compensación de movimiento, que bueno, tiene detrás también una serie de tecnologías de matching y búsqueda en diamante, de búsqueda. Bueno, lo que tengo que hacer es buscar, claro, yo podría buscar en toda la imagen, eso es muy costoso, tengo que ir cogiéndome un bloque de 8 por 8 píxeles y ir comparando, ir analizando dónde está el óptimo. Lo que se hace es, bueno, por sentido común y por capacidad de cómputo, decir, bueno, pues una determinada ventana, está claro que este bloque no se debe haber movido más de tantos píxeles, 100 píxeles, 128, por arriba, por abajo, en horizontal, en vertical. Esa es la segunda gran compresión, porque una vez que yo he realizado he encontrado qué bloque se ajusta a mis necesidades, es muy fácil después a ese bloque resultante aplicarle esta transformada que hemos hablado, ¿no? Y todo eso provoca una ganancia de compresión muy elevada. Podemos tener relaciones de compresión de 100 a 1, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, lo que nos llega a casa en la TDT, la televisión digital, o por satélite, o por fibra óptica, con cualquier canal de fibra óptica, pues son pocos megabits. Y habíamos dicho que esa misma señal en origen, sin comprimir, estamos hablando de prácticamente 200 megabits, ¿no? Una compresión muy elevada. Eso para definición estándar. Si nos vamos a alta definición, que son, bueno, los nuevos canales, algunos de los nuevos canales que hay, pues estamos hablando ya de 1 gigabit de información por segundo, lo que es la señal de vídeo sin comprimir. Ese gigabit lo estamos transformando en 8 o 10 megabits. Todavía es mucho más brutal, ¿no? Ahí se puede ver muy bien cómo han evolucionado la eficiencia de los codec, de los codificadores o compresores de vídeo. Pues aprovechando esto que estás comentando y además tu larga experiencia en este campo, que llevas más de 20 años metido en el mundo de la codificación de vídeo, si quieres nos puedes comentar un poquito una revisión histórica de cómo ha ido evolucionando un poco las técnicas de compresión a lo largo de los últimos 20, 30 años. Pues te voy a desilusionar porque la evolución ha sido muy pequeña en cuanto a lo que son esas herramientas matemáticas que utilizamos para comprimir. La verdad es que desde hace casi 30 años lo que es la arquitectura, la forma de codificar es exactamente la misma. Lo que he comentado, lo que hemos descrito de cojo un bloque de la imagen, la rompo en trozos regulares, cuadrados, desde el primer codificador, el primer estándar de codificación para videoconferencias por líneas telefónicas que se hacían a muy bajos kilobits, estamos hablando de kilobits, ya no de megas, ¿no? Es el estándar H261, ya lo hacía así. Toda esta técnica que hemos explicado de compensación de movimiento y estimación de movimiento lo hacía igual. Lo que pasa que
bueno, con técnicas un poco más rudimentarias. Me refiero a que la estimación de movimiento se hacía en una ventana muy pequeña, la transformada se hacía solo con bloques de un tamaño que son de 8×8. La evolución, lo que se ha conseguido es aumentar esos tamaños, aumentar esas búsquedas, pero prácticamente la arquitectura es idéntica. Se llama una arquitectura híbrida predictiva transformacional. El predictivo es por esta búsqueda de movimiento y la transformacional es por la transformada discreta del coseno, ¿no? Entonces, desde ese primer estándar H261 para videocomunicaciones personales, se evolucionó a un H263 pocos años después, que seguía manteniendo esa misma arquitectura, pero mejoraba ciertos aspectos, como la estimación de movimiento en píxeles fraccionarios. Bueno, es un poco complicado de escribir, ¿no? Pero el gran salto, sin lugar a dudas, fue el MPEG-1, que permitió el primer almacenamiento de vídeo digital en los famosos CD-ROMs que se llamaban, o video CDs. El video CD famoso, que además que creo que en Asia tuvo una implantación impresionante, ¿no? Fue algo revolucionario, porque en un disco óptico se podía almacenar un vídeo con una calidad un poquito inferior a lo que es la definición estándar que consumimos ahora en la televisión, pero era un salto impresionante con respecto a los sistemas de almacenamiento en cinta magnética, con los famosos VHS y beta, ¿verdad? Pero probablemente la gran revolución probablemente fue el MPEG-2, ¿no? Sí. Que todavía convivimos con él, de hecho, ¿no? Sí. Desde hace 20 años y seguimos con él. La TDT, ¿no? Creo es que increíble, todavía pero todos sigue los que usándola. todos los que son los canales de definición estándar, aquí en España, en otros países europeos o en otros países del mundo ya son MPEG-4, pero aquí en España sigue siendo MPEG-2 porque fuimos un país también pionero en la televisión digital. Yo creo que en 1998 fuimos de los primeros en transmitir con DVB-T, tecnología de codificación terrestre, para transmitir vía aérea la televisión, el equivalente a la televisión analógica, ¿no? Los canales que teníamos analógicos. Y en aquella época solo existía MPEG-2. Es cierto que después, cuando se ha aprobado el plan de transición a la TDT, pues estamos hablando ya de la década de 2010, previo al 2010, entre 2006 y 2010, ya existía el nuevo formato, que es el famoso H264, MPEG-4, que utilizamos todos en los teléfonos, en Internet, para streaming. Ese sí que es un formato, bueno, pues que todavía ha sido más exitoso que MPEG-2, si cabe, porque nos ha permitido que el vídeo conviva con nosotros y nos acompañe en cualquier momento para grabar, para fotos. MPEG-2 ahora mismo es, bueno, pues el estándar, el formato dominante, ¿no? Pero sí, MPEG-2 permitió otro salto cualitativo, que ha sido la televisión digital, por satélite, por cualquier medio, por cualquier canal de difusión. Así fue pues la solución para poder transmitir con un ancho de banda, un canal relativamente reducido, como son estos 4 megabits, que bueno, pues te lo permite una línea de ADSL, te lo permite el canal radioeléctrico, por supuesto satélite y cable. Cualquiera de estos medios de transmisión pues permite dar una calidad aceptable o muy buena, ¿no? En función de cómo se codifique y el contenido, si es de alta calidad. Y bueno, pues fue un punto de inflexión clarísimo, pero del mismo modo, ¿las técnicas algo nuevo? No, prácticamente lo mismo que hemos descrito. Sigue utilizando prácticamente lo mismo, ¿verdad? Codificación basada en estimación de movimiento, transformación de bloques y al final una codificación que se llama entrópica o estadística basada en unas tablas Human, que es decir, bueno, qué códigos, qué valores ocurren con mayor frecuencia. Un valor que se da con mucha frecuencia le doy un código muy cortito, y otro valor que tiene una ocurrencia muy pequeña estadísticamente, pues ya le doy un código más largo. Eso es que se mantiene incluso con el nuevo estándar que se ha aprobado hace poco, que es el HVC. Pues si quieres, evolucionando, hemos hablado de MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y ya vamos al HVC. Supongo que este ya sería una forma de codificación ya más orientada pues a los nuevos formatos, ¿no? De alta definición o ultra alta definición, 4K o incluso 8K. No sé, si quieres, pues coméntanos algo en qué consiste este nuevo estándar. Bueno, revisar un poco, recordar que estos estándares, pues parece que de modo cíclico, cada 10 años surgen de modo periódico, ¿no? Hay una necesidad que, bueno, por lo general es el aumento de resolución
ocurrió con MPEG 4. Para la alta definición MPEG 2 se puede hacer, y de hecho en muchos países asiáticos, e incluso en Estados Unidos, había alta definición con MPEG 2. Pero no es el formato adecuado, se puede hacer de modo más eficiente con otras pequeñas mejoras sobre ese MPEG 2, ¿no? Es lo que impulsó MPEG 4. MPEG 4, la excusa, entre comillas, fue esa alta definición, dar una solución eficiente a la alta definición, que prácticamente con muy poquito bitrate más del que se utiliza para la definición estándar, pues nos permite tener una imagen con un volumen, una densidad de píxeles 4 veces superior, ¿no? Tenemos ya 1000 líneas en lugar de 500, 2000 píxeles, 1920 en lugar de 700. Estamos cuadruplicando el volumen del frame. Y además lo que introdujo también esa alta definición era la resolución de aspecto de 16:9, que eso era muy apetecible. Todo eso unido con las pantallas planas, bueno, pues supuso una auténtica revolución. HVC ha nacido oficialmente en el 2013, lleva ya prácticamente 2 años. Igualmente la necesidad o el impulso ha sido la aparición del nuevo formato que vuelve a cuadruplicar la resolución de la alta definición, que es el formato que conocemos 4K. Como 4K o ultra alta definición, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que MPEG 2 no era eficiente para un volumen de información mayor, HVC lo que permite ser muy eficiente cuando tenemos una densidad de píxeles muy grande. Lo primero que hace es coger ese famoso bloque de 8x8 y decir, bueno, mi unidad de codificación tiene que ser mucho más grande, tiene que ser 64x64, ¿no? Lo está multiplicando por 8 en cada una de sus resoluciones, con lo cual voy a coger un volumen de información más grande y después voy a seguir haciendo lo mismo, que es... Otra vueltecita de tuerca, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que ese bloque 8x8 lo puedo romper en partes, en lo que se llama quad trees, como unos árboles de codificación jerárquicos muy distintos. Puedo romper un trocito en 4, otro en 8, puedo hacer una estructura jerárquica. O sea, depende de lo que encuentre en el bloque, lo divido o no, ¿no? Lo trato completo o lo voy subdividiendo. Efectivamente. Entonces me voy a adecuar muy bien al contenido, a los bordes de la imagen, al gradiente de esa imagen, de tal manera que yo, cuando la imagen sea muy homogénea, muy plana, voy a considerar el bloque grande, y eso lo codifico de modo muy eficiente con muy poquitos bits. Claro. Aplico esa misma técnica y con muy poquitos bits. Eso ocurre mucho en las imágenes de 4K, porque el volumen de información es muy grande. Imagínate un cielo, una zona más homogénea, pues yo soy capaz de codificarlo muy eficientemente con esta nueva estructura de árbol, de bloques más grandes y de árbol jerárquico para que se adapte a ese contenido, ¿no? Eso es lo primero que aplica este nuevo estándar de HVC. Y después la segunda vuelta de tuerca que le da es a introducir herramientas perceptuales. Hasta ahora lo que se buscaba con los codificadores era, bueno, pues que matemáticamente, con una métrica que se utiliza en este tipo de desarrollos, pues las pérdidas fueran pequeñas. Pero al final, estos codificadores como H264 siempre puedes llegar a tener ese efecto de bloque, de blocking que le llamamos, cuando yo necesito reducir mucho la información, pues eso, transmitir con muy poquitos kilobits por internet, por streaming o para un teléfono móvil. Bueno, HVC ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido de incluir herramientas perceptuales que se basan en filtrados, posfiltrados de la imagen. Una vez que esa imagen ha sido comprimida y que se ha distorsionado, ¿cómo puedo yo eliminar esas distorsiones para que el ojo siga sin verlo, ¿no? Entonces, en HVC ya es muy difícil ver ese efecto de bloque que tiene todavía H264, ¿no? Perceptualmente lo que conseguimos es que ofrecer la misma calidad que H264, pero con la mitad de tasa binaria, con la mitad de espacio de almacenamiento, con la mitad de canal de transmisión, con lo cual, bueno, pues parece que va a ser un factor clave para poder tener comunicaciones de muy alta calidad y entre dispositivos con redes móviles donde el ancho de banda es menor, aunque volvemos a lo mismo, igual que en la compresión estamos dando pasos para conseguir comprimir de modo más eficiente la información. A nivel de transmisión, pues hemos tenido las tecnologías, por ejemplo, móviles de GSM, del GSM al 3G, ahora 4G, se está ya trabajando en la estandarización de un 5G, con lo cual ahora mismo una red móvil tiene una capacidad de ancho de banda muy elevada.
Entonces todo se compensa. Tengo más ancho de banda, tengo más capacidad para llegar al usuario, pero también los formatos son de mayor resolución. Una cámara de 4K, pues desde las famosas cámaras deportivas, no voy a decir ninguna marca que todos conocemos, hasta los teléfonos móviles, muchos, bueno, no te das cuenta, pero te viene ahí como cámara 4K, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad está ahí. Y entonces el usuario final, estás hablando de HVC, el usuario final el de la calle, ¿cuándo va a empezar a disponer de esta tecnología? ¿Cuándo vamos a empezar a usarla? Todavía está en fase de desarrollo, está en fase experimental. Los fabricantes ya están empezando a desarrollar. Los fabricantes ya tienen a nivel de pantallas. Aquí tendríamos que diferenciar dos mercados. El mercado de la televisión, que es un mercado más homogéneo, en el que tiene que haber un acuerdo entre la industria, los radiodifusores, porque es un mercado en el que un cambio de este tipo de códec, la pantalla actual nuestra no se puede actualizar a un nuevo códec. Una pantalla plana que sea MPEG-2 o H.264 no se puede convertir en una pantalla HVC con un software, un upgrade, ¿no? Entonces necesitas sustituir todas esas pantallas. En ese mercado va a costar más en que llegue. Sin embargo, en el mercado de consumo de streaming, de Internet o de la telefonía móvil, ahí es más sencillo el que el teléfono o el PC cargues un nuevo códec software y ese códec sea compatible con este formato. Eso ya existe en canales y players que te reproducen, pues desde el famoso VLC hasta aplicaciones profesionales que te reproducen el HVC. El problema es que, bueno, pues está en esa etapa de transición en que H.264 es muy bueno, entonces HVC es mucho mejor, pero también requiere de más capacidad de cómputo. Necesitas una máquina con mayor potencia, con mayor memoria, porque todas estas complejidades que le hemos ido añadiendo al códec, pues al final requieren recursos de cómputo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo vamos a ver, pantallas ya las hay, lo que pasa que son pantallas nuevas de 4K, ¿no? Para el actual mercado de consumo de televisión, por ejemplo, de TDT, pues va a tardar más en llegar. Sí, porque estamos viendo que está, de verdad, desde que se empieza a hablar de un estándar hasta que llega al final, y eso no lo puedes comentar tú como por tu experiencia en tu participación en estos organismos internacionales de estandarización. Desde que empezáis, se reúne el primer comité hasta que esto sale, ¿de qué estamos hablando? Pues cada vez en menos tiempo, pero antes, bueno, por ejemplo, en H.264 fue muy claro. H.264 se aprobó en el 2003 y prácticamente a nivel de televisión, por ejemplo, hasta el 2010 no fue una tecnología madura y estable. Estamos hablando de 7 años de implantación, 7 años de tránsito. Yo creo que esos plazos se están acortando muchísimo. HVC tiene ahora mismo 2 años de vida. Posiblemente el año que viene todos los fabricantes están pensando ya en introducir silicio con estos códec en sus pantallas de nueva generación de fabricación de este año, con lo cual a partir del próximo año, aunque no lo sepamos, esas pantallas van a llevar ese códec. Después, claro, está la decisión, en este caso, por ejemplo, a nivel nacional, de que se tome la decisión en un plan técnico por ejemplo, de la televisión digital, el que se haga una transición a un nuevo formato por necesidades de espectro o por necesidades de introducir un nuevo formato como es 4K, ¿no? Pero tarda. Posiblemente necesitaremos mínimo 1 año más, ¿no? 1 o 2 años más. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias, Damián, por venirnos a contar. Gracias a vosotros por este tema de tecnologías de la codificación de vídeo. Es un tema de total actualidad. Y esperamos contar contigo en más ocasiones para que nos sigas contando. Pues será un placer. Pues muchísimas gracias también. A vosotros, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias desde aquí a los participantes en este espacio. Pablo Ruiz Pérez, director del Departamento de Comunicación y Control de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, y Damián Ruiz, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, que nos expusieron claramente las tecnologías que intervienen en la codificación de vídeo para servicios streaming.
Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial, siempre con el sello de la UNED.